Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo, amigos, amistades, seguidores de estas redes sociales de la Iglesia El Rescate. Hoy estamos aquí dándole gracias a Dios por tu compañía. Quédate con nosotros. Vamos a ver si hoy te dice Dios que tienes el don de enseñanza. Estamos hoy platicando porque vamos a enseñar del don del Espíritu Santo de enseñar, de ser maestro, de poder procesar algo y comunicarlo a las personas. Este don es diferente al ministerio de maestro. No porque tenemos el don de enseñanza, vamos a tener el ministerio de maestro. Son dos cosas diferentes. Ahorita estamos hablando de los dones. Después vamos a estar hablando de los ministerios. Un ministerio es establecido por los hombres. Bueno, es dado por Dios los regalos, todo lo que tenemos en nosotros para ser equipados, para ser usados para el reino de los cielos. Pero ese ministerio del maestro tiene que ser dado por una iglesia, tiene que ser respaldado. O sea que podemos tener el don sin tener que ejercerlo adentro de una iglesia. Y si queremos ejercerlo adentro de una iglesia, tenemos que tener la autorización de esa iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar en oración para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, en tu vida tanto con la mía. En el nombre de Jesús, Padre, venimos a tu presencia. Te pedimos que nos laves nuestros pecados y nos perdones con tu bendita sangre. Llénanos, guíanos y bautízanos con tu Espíritu Santo y fuego. Te necesitamos. Atiende todas las necesidades de tu pueblo y te damos agradecimiento, amor, como tú nos lo das a nosotros. Gracias por tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios sobre, amén. Vamos a ir empezando con Romanos capítulo 12 del 6 al 7. Aquí es donde menciona la palabra de Dios el don de enseñanza de maestros. Amén. Entonces se nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, que ya platicamos sobre el don de profecía. Si quieres saber más de él, contáctame conmigo, yo te puedo dar una guía del don de profecía. O si de servicio, de servir, que nos ocupemos en servir. Y el que enseña en la enseñanza. Y todo esto Dios lo hace para que sabemos dónde vamos a estar puestos en una iglesia para servir a Dios. La iglesia sí fue establecida por Dios, por Jesús. Él la compró con su bendita sangre. Él sí desea que nos reunamos para beneficio de nosotros y del pueblo, del reino de los cielos. Ahí es donde Dios da bendición, dice la palabra de Dios. Y también podemos estar conviviendo con otros seres humanos. Y ahí es donde Dios desea usarnos. Claro que Dios nos usa en todas las áreas de nuestras vidas, pero también debemos de participar en alguna iglesia. Muchas veces Dios te mantiene en tu casa aprendiendo de la palabra, dándote revelación a ti mismo por medio del Espíritu Santo. A propósito, el Espíritu Santo es el mejor maestro que hay. Ahorita vamos a ver un texto bíblico donde se nos enseña eso. Pero tenemos que ejercer nuestros dones en una iglesia, aparte de públicamente y en la calle, en el trabajo, en todos lados donde Dios nos pueda dar el favor de que sean usados. Porque también no vamos a estar haciendo caos cuando la palabra de Dios ahora nos dice que tengamos paz. Y también vamos a ver ese texto bíblico. Amén. Bueno, el don de la enseñanza no se caracteriza solo por la capacidad de hablar con elocuencia, pues hay quienes suenan bien pero están difundiendo mentiras. No porque una persona tenga buena habla, se comunique bien, tenga buena labia, significa que esté enseñando.
Los verdaderos maestros combinan la buena comunicación con un estudio cuidadoso de la Biblia. Imagínate que tengas en una preparatoria un maestro de álgebra que no sepa hacer álgebra, pero que te cuenta unos chistes preciosos, hermosos y que te hace reír toda la clase de álgebra. O que te dice de sus opiniones, de su vida, de lo que le gusta, pero te lo dice de una manera bella. Tú fuiste ahí a aprender álgebra, pero nomás estás escuchando a un orador que te hace reír, que te motiva, pero no llega a las raíces de la vida, de lo que él está diciendo que va a enseñar. Y en este caso estamos diciendo del don de la enseñanza de la Biblia. De hecho, un maestro que de veras tiene el don de enseñanza por medio del Espíritu Santo dado por Dios, se deleita en profundizar su comprensión de la palabra de Dios y anhelan compartir lo que han aprendido. Hay una emoción hermosa cuando vas y profundizas en la Biblia, que se te contagia a ti en el nombre de Jesús, que cuando veas esos tesoros, esas piedras de gran valor que están en la Biblia, te emocionas de recibir la revelación, la quieres compartir. Tales cristianos también pueden ser organizados, analíticos en sus pensamientos, así como minuciosos. Les gusta indagar en la palabra, de que en qué otras áreas de la Biblia se menciona eso. Ok, ¿qué fue el significado? ¿Cuántos significados puede haber aquí? ¿Cómo lo puede tomar una persona y cómo lo puede tomar otra? Son minuciosos y precisos en sus explicaciones de las Sagradas Escrituras. Esto, gracias a Dios, yo pienso que sí lo tengo, el don de enseñanza, que le doy gracias a Dios por él, y también presentar al Espíritu Santo, porque el honor siempre, la gloria tiene que ser dada a Dios. Claro que nosotros vamos a estar horas y horas preparándonos para poder enseñar, pero eso es gracias a que Dios nos dio el tiempo, suplió nuestras necesidades, nos dio la capacidad de inteligencia de entender y de retener lo que estamos aprendiendo. Siempre hay que darle gloria al Espíritu Santo, a Dios, que el Espíritu Santo muchas veces no es conocido como se debe de conocer, pero Él es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue puesto en el vientre de María, fue puesto ahí por medio del Espíritu Santo. Él cargaba el Espíritu Santo. Cuando murió, salió el Espíritu Santo y la gloria de Dios se dejó conocer en el mundo. Dice la palabra de Dios que resucitaron los muertos, que se partió el templo, el lugar santísimo, donde tenían guardado el Espíritu Santo, el santísimo, el lugar santísimo, desde arriba hasta abajo se partió. Hubo tormentas, no había duda de que cuando murió Jesús, soltó el Espíritu Santo. Y es mejor cuando tenemos el don de la enseñanza, poner a los demás primero que nosotros. Porque una persona que pone primero a sí mismo, en vez de ponerse a los demás primero, podemos caer en error, no estamos concibiendo el mensaje. Nosotros ya tenemos el mensaje, pero uno de los dones, parte del don es compartirlo, que la persona entienda, ponerlo a nivel de ellos, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo enseñó? Con parábolas. Él daba cosas, él te estaba enseñando un mensaje divino del cielo que él traía con él. Pero ¿cómo nos lo presentó a nosotros? Él lo presentó a nosotros con parábolas, diciendo, hey, una hormiguita, ¿verdad? Fíjate la hormiga cómo trabaja. Así trabaja tú. Y te dice, mira el que está cosechando en la comida, vegetales, cómo tiene paciencia, cómo sabe que viene el fruto después. Y así muchas parábolas, dice Dios, ponemos el vino nuevo
en odres, en contenidos nuevos. No sea que el vino nuevo se ponga en el odre viejo y se rompa y pierdes todo. Así, esos tipos de amor, Él se ponía en nuestro lugar. Él ponía a nosotros primero al enseñar. Él ya sabía. No hay necesidad de que Él vuelva a aprender. El ser motivado en que la otra persona aprenda, en ponerlo a nivel de ellos, no al tuyo, que ya sabes, eso es parte del don de enseñanza. Y es mejor pensar en la salvación de nuestro hermano, en el crecimiento, que sea motivado que esta persona que le estás enseñando crezca, se aviva, llegue a su nivel que donde Dios quiere que vaya con esa enseñanza. Es mejor que digas tú, no, pues esa persona no aprendió nada, pero yo sé que yo sé la correcto, yo sé la verdad, pero no la pude distribuir. Ese no es el don de enseñanza, eso nomás es tener conocimiento. Y ahorita vamos a ver un texto bíblico sobre eso. El don espiritual de maestro es la habilidad especial de Dios que da a algunos para explicar las verdades de la palabra de Dios con claridad y aplicarlas efectivamente para que aquellos a quienes les enseña comprendan y aprendan. Quienes tienen este don tienen un fuerte deseo de instruir a otros en la Biblia de manera lógica y sistemática, a fin de comunicar información pertinente para una verdadera comprensión y crecimiento. Es una habilitación divina para comprender. Primero que nada tenemos que comprender nosotros mismos, tenerlo en certeza en nosotros. Y si no lo tenemos, vamos a ir con Dios. Señor, ¿qué está pasando aquí? Porque no entiendo. ¿Qué me quieres enseñar? Dime qué significa. Estás ahí queriendo tener la comprensión. Y luego cuando tienes esa comprensión, esa revelación, te emocionas, te da gusto y quieres distribuirla. Amén. Es hermoso las revelaciones que Dios te da al leer la palabra de Dios. Explicar claramente y aplicar la palabra de Dios provocando una mayor semejanza de Cristo en las vidas de los oyentes a través de la aplicación a su pensamiento y conducta. Ese es uno de los propósitos del don de enseñanza. Provocar deseos, que ustedes tengan el crecimiento de Cristo, que tengamos todos una semejanza a Cristo. Somos cristianos. Debe tener una sensibilidad compasiva hacia las necesidades de los enseñados. Yo muchas veces he tenido que ir a los frutos del Espíritu, decirle a Dios, dame tu paz, tu paciencia, dame tu longanimidad, que es el proceso de sufrir por un periodo largo de tiempo. También en mi trabajo Dios me entrenó a ser una maestra efectiva. Tuve que ir repetitivamente diciendo lo mismo a las personas unas 3, 4, 5, 10 veces. Tenía que repetir las cosas. Y como era mi trabajo, tuve que agarrar paciencia de donde no hay, porque si no, pues me iba a quedar sin clientes. Y Dios me dio eso. Y mucha gente me venía y me decía, señora Blanca, usted tiene mucha paciencia. Y yo en mis adentros, yo no lo veía. Yo no lo sabía. Yo no lo creía. Hasta que la gente me fue diciendo, ay, qué paciencia tienen en enseñar tantas cosas, lo mismo siempre, en explicar a las personas. Quizás adentro de nosotros no ves cómo Dios te está usando, pero después Dios te deja saber. Vas bien, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Y como es lógico, todos vamos a seguir aprendiendo, que la Biblia nunca se acaba. Y la Biblia con el Espíritu Santo es el mejor maestro. Amén. La palabra. La palabra es viva y hace efecto. Si ustedes saben, la Biblia dice que el verbo se hizo carne. La palabra de Dios vivió, se hizo vida en Jesús. Cada vez que tú lees las Sagradas Escrituras, estás leyendo a Jesús. Y Él entra en ti, vivifica, hace lo que tiene que hacerse. Por eso es que muchas veces cuando leemos la Biblia lloramos, tenemos emociones, recibimos revelación, gozo.
Yo me acuerdo una persona que estuve yo enseñándole, por primera vez leyó la Biblia, le estuve enseñando cómo manejar la Biblia. Y Dios habló con esta persona. Y esta persona supo que Dios había hablado con ellos. Hubieran visto el gran gozo. Y yo, sí, claro. Yo como ya tenía más de 20 años leyéndola, digo, claro que sí, Dios te va a hablar, Dios se va a comunicar por la palabra, para eso está. Dice, no, pero es que tú no entiendes. Esta es la primera vez que Dios me habla a mí. Estar captivando, estar observando eso en las otras personas es la recompensa mejor que pueda tener un maestro. Le enseñaste a leer la Biblia. Ahora la persona ya se puede comunicar ampliamente con Dios y recibir revelación del Espíritu Santo. Y siempre, si tienen dudas, estamos ahí para servirles los maestros. Y nosotros como maestros tenemos la obligación de ir al Espíritu Santo a Dios por revelación, enseñanza, paciencia y perseverancia. La palabra es viva. Dios se comunica contigo. Amén. En Hebreos 4:12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para todo esto sirve la palabra, es viva, es Jesucristo entra en ti, Él discierne lo que hay en ti. Él entra en tus huesos, en tu ser, tus pensamientos. Él sabe lo que piensas, para qué estás leyendo la Biblia, qué respuesta quieres, qué necesitas. Y es una espada de dos filos. Tanto como yo estoy recibiendo palabra, como tú. Lo que yo diga, Dios va a hacer que penetre en mí, al mismo tiempo que penetra en ti. A mí, yo muchas veces les he dicho, yo comparto con ustedes y yo me emociono de ver las verdades que están en la palabra de Dios, porque Dios también llega a mi vida. Si no llega a mi vida, no puede llegar a la tuya. Y si lo hace, pues gloria a Dios. ¿Qué es eficaz? La palabra eficaz, ¿qué significa? Pues dice la palabra que es viva. Bueno, ya sabemos que es viva, penetra y hace el propósito. Eficaz, que es todo lo que necesitas. Con cuánta razón dice el profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Afirmar que la palabra es eficaz significa que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determinó. No va a regresar vacía, va a cumplir el propósito. Está viva, ya que soltamos esa palabra al aire, está viva en el Espíritu, en la gloria de Dios. Y si damos una palabra a una persona y esa palabra no llega, y también tenemos que tener esto en nuestra conciencia. Si leemos la Biblia y no entendemos, no captamos, no te preocupes. Ahí está la semilla adentro. Va a cumplir el propósito por el que fue lanzada. Nomás seguimos regándola con el Espíritu Santo, con la sangre de Jesucristo, y va a cumplir el propósito por el que fue puesta ahí. No hay que preocuparnos si no entendemos todo, no hay que entender el 100% todo. Hay que dejarle algunas cosas a Dios y al tiempo, y lo haremos, enfocándonos, guiándonos en lo que sí sabemos. Amén. Aquí nos dicen en Juan 14:27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Tenemos que poner el Espíritu de verdad. Los maestros judíos tenían una cajita, cargaban una cajita, a veces se la ponían en su cabeza, a veces se la ponían en los escritorios, a veces estaban muy grandes, la tenían que cargar, o tenían sirvientes que cargaban esa cajita. Cargaban sus títulos, los textos bíblicos que habían aprendido, porque querían saber quién es el mejor.
Entonces, con esa cajita estaba llena de memorizada, pero era pura palabra, pura palabra. Y hay un texto bíblico que se los voy a buscar, no sé si que lo tengo, ahorita va a salir. Aquí está. Toda escritura, el conocimiento es vano, pero el espíritu vivifica. Podemos tener la vanidad, soberbia, orgullo por el conocimiento. Pero si va mezclado con la humildad del Espíritu Santo, con el amor, vivifica, da vida tanto a ti como al que enseñamos, a todo el mundo. El conocimiento puede traer consigo mismo superioridad y orgullo. Este texto bíblico está en 1 Corintios 8:1. La ciencia envanece, mas el amor edifica. El Espíritu da vida. Una persona que enseña y no tiene el don de enseñanza y no se deja guiar por el Espíritu Santo, solo son dirigidos por las emociones o motivos aparte del llamado. No los está haciendo un llamado Dios. Hay muchas personas que no se preparan, que son llamadas, pero no se preparan para el llamado. Hay otras personas que no se preparan por el llamado y que ni siquiera son llamados. Hay otras personas que sí se preparan, tienen mucho conocimiento, pero el conocimiento llega sin el Espíritu Santo, el poder, la vida de Dios, y ese conocimiento muere. Son semillas, como dice la palabra de Dios, hay semillas que caen en tierra mala. Claro, a veces la tierra mala es la persona que recibe, pero también puede ser que la persona que da puede ser tierra mala, porque el conocimiento envejece. Si ves una persona que está viéndose como Satanás, ves el orgullo, la superioridad, ves que te dice, ay, pero ¿por qué no entiendes esto y lo otro? Entonces eso puede herir a la persona en vez de enseñar a la persona. Para ser maestro tienes que tener preparación, pero el Espíritu Santo te da ese deseo de prepararte. Yo a veces me quedaba 3, 4 horas al día leyendo la Biblia. Era incansable, deseos, hambre. Y que en nombre de Jesús tú también lo tengas. El Espíritu Santo te motiva a lo que te va a usar. El Espíritu Santo sabe tu destino, sabe en qué te va a usar. Amén. Y el propósito de uno que es maestro, debemos avivar el fuego del don de Dios que está en las personas, como se nos dice en 2 de Tito 1:6. Aviva el don de Dios que está en ti. Pero dice la gente, pero ¿cómo se puede avivar un don que tenemos? ¿Cómo se descubren los dones que Dios puso en nosotros y en los demás? Hay que recargándose en la palabra, nuevamente. A veces es difícil, tenemos obstáculos en la mente, falta de deseos, de ganas de leer la Biblia, tenemos que sobrepasar eso, decirle a Dios que lo quite, arrodillándose con el Espíritu Santo, con un espíritu contrito, humilde, humillado, deseando estar honestamente llenos de Dios solamente, vaciándonos de los motivos y deseos escondidos de nuestro ser. Invitar al Espíritu Santo cuando estamos leyendo la Biblia. Espíritu Santo, ayúdame a leer la Biblia, dame deseos y ganas de leerla y dame enseñanza. Y dame paz para lo que no entienda ahorita, saber que lo vamos a estar haciendo en oración todos los días. Quizás si Dios te da un texto bíblico que no entiendes, es porque quiere que vayas a Él todos los días y le preguntes, Señor, y lo escribas. Señor, ¿te acuerdas de ese texto bíblico? ¿Qué significa? ¿Me lo vas a decir hoy o después? Y el Señor te trae. Es una cadenita, un lacito que nos pone de amor para seguirnos alimentando nuestro espíritu. Porque no de toda palabra, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También es necesario examinar nuestra vida, arrepentirnos de cualquier pecado y someternos a Dios. Y resistirán todas esas fallas, malos deseos, perversiones que pueden haber en nosotros. Animar a los miembros de la clase, animarlos a enseñar, a que se pongan a escuchar, a participar en la gran obra de Dios en los últimos días y llevar su ley escrita en el corazón. Dios escribirá, Dios dice que, la palabra dice que en los últimos días Él va a escribir la palabra en nuestro corazón.
El Espíritu Santo nos la va a traer de vuelta a mente cuando la necesitemos. Moisés, imagínate Moisés cuántas personas tuvo que enseñar, les enseñó a vivir, a comer, cómo vivir en el desierto y aparte de las escrituras, ¿verdad? Moisés deseaba que el pueblo conociera la ley y a Jehová y aprendieran a escuchar ellos mismos. Las personas a veces no quieren escuchar de uno, de los maestros, en vez de ir a escuchar de Dios, pero siempre está. ¿Qué prometió Dios hacer en los últimos días? Es tener la ley escrita en el corazón, de modo que pueda conducirnos al propósito de Dios para nuestra vida. Analicemos cómo ayudar, obedecer ciertos mandamientos y unas cosas que nos pueden saber si somos maestros o no. Y claro que en el proceso quizás tenemos que estar quitando todas las imperfecciones, todos los deseos humanos, toda la carnalidad humana, pero el propósito de un maestro es amar a nuestro prójimo. Por eso quieres darle esa revelación, no para que tú te enaltezcas y para que tengas una cajita llena de textos bíblicos, igual que los fariseos, sino amar a nuestro prójimo y desear que él cumpla el propósito de Dios para su vida. Honrar a nuestros padres, ser moralmente limpios, dejar que la palabra nos lave. Por eso no nos debemos alejar de la palabra, porque es lavable, o sea que es viva, penetra y nos limpia de las impurezas que tenemos. Eso también tenemos que tener cuidado en elegir películas, programas de televisión, libros y revistas que no son apropiados o que puedan ir en contra con las enseñanzas de la Biblia. Vestirnos con modestia, porque ¿para qué estar provocando? ¿Para qué estar combatiendo el Espíritu Santo con promiscuidad, ¿verdad? O las personas que están llenas de perversión, escuchar música que honre a Dios. Y el propósito final de un maestro, que también Jesucristo fue el propósito de él, enseñar los principios correctos del reino de los cielos para que nos gobernemos a nosotros mismos, que maduremos, que seamos adultos. Amén. En Jeremías 31 dice así: los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote, de los maestros, con abundancia satisfará, y su pueblo será saciado de bien, dice Jehová, porque él satisfacerá el alma cansada y saciará toda alma entristecida. Muchas veces personas han venido a mí a pedir oración y el Espíritu Santo me dice, déjalas que lean la Biblia. Le digo, a ver, hable su Biblia, la abren y de repente empiezan a llorar. Dicen, no, ya no necesito oración, ya no necesito respuesta, ya sé lo que debo de hacer. Aquí me dijo, ya habló Dios. Como maestro, eso es una satisfacción. Ver que las personas maduran, que reciben de Dios, que los encaminas y ellos siguen, porque satisface Dios el alma cansada y sacia toda alma entristecida. Y también una cosa de los maestros, entre más conocemos, entre más estudiamos, más sufrimos. Mientras más nos llenamos de conocimiento, más se llena de problemas. A veces como maestro tratamos de enseñar a personas que ya tienen una serie de creencias erróneas en su mente, que ya tienen fortalezas, que tienen cadenas, que tienen paredes. Es muy problemático. Nosotros tenemos que ir a derrumbar esas barreras, quitar esas mentiras, vaciar a esa persona para que puedan recibir la semilla. Es como vas ahí a plantar algo. Vas a estar machacando la tierra para prepararla, nutrirla, para que pueda llegar una plantita. Porque si está llena de piedras y cemento, pues no puedes nada. Tenemos que quitar eso como maestros, poner la plantita y con amor sembrarla. Y tú ya sabes lo que es correcto o no, y ves que la persona está haciendo lo incorrecto y está aferrada a hacerlo. ¿Qué podemos hacer?
No podemos dañarnos, no podemos enseñar a golpes, tenemos que dejar que el Espíritu Santo penetre. Y contiendas, es mejor no tener contiendas, ponerse a pelear con la persona, que la persona quiere defender sus creencias a capa y espada, que no le importa lo que diga la Biblia, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Que Dios trate con ellos. Les podemos decir la verdad 2, 3 veces, poner la semillita, tratar de quitar las mentiras con la palabra, pero si no quieren creer, que el Señor Jesucristo haga lo que tenga que hacer, amén. Pero contender no estarse peleando, porque eso puede enfriar el amor en ti, tanto como en la otra persona. El conocimiento es apartarse de la persona para que este conocimiento pueda penetrar. Si ya dejaste la semillita, déjala que Dios crezca. Dice, el crecimiento lo da Cristo. Uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Hay que honrar a Jesucristo hasta en las palabras que damos, en las enseñanzas que las personas no quieren recibir. Para que penetre en la persona por medio del Espíritu Santo y orar por ellos, que así sea, que penetre y que dé crecimiento Dios y alejarnos de cualquier contienda. En 2 de Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Yo también tuve que aprender eso, de que mi amor por la persona, yo ya tenía el conocimiento, quería agarrarlo y ponérselo ahí, aunque sea a palmadas. Tuve que aprender, no. Dejamos la semilla, que Dios crezca. No hay que contender. Gracias por estar conmigo y que todas estas palabras queden selladas en mí y en ustedes con el Espíritu Santo y fuego y la bendita sangre de Dios. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Por favor, ponle like, síguenos y comparte. Selló esta oración, la enseñanza, todo en nombre de Jesús y con la sangre de Jesús. Aceptamos donaciones y me gozo cuando recibas algo de mi ministerio, dímelo. Me gusta saber testimonios, me encanta saber que Dios obró. Te veo en el siguiente episodio del Rescate. Te amo en el amor de Jesucristo y Cristo te ama más.